Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a un webinar de AELEC, en este caso dedicado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sin duda es uno de los protagonistas destacados de los momentos que vivimos, no solo para el sector eléctrico, y aquí lo que vamos a ver en parte es la visión de las empresas de AELEC sobre estos fondos, sino que estos fondos suponen un impacto y una enorme repercusión en la economía en su conjunto del país. El plan presentado por el Gobierno es un proyecto de país orientado a la modernización de la economía española, a la recuperación del crecimiento económico y a la creación de empleo. Por tanto, el uso de estos fondos debe servir para facilitar una reconstrucción sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis que hemos sufrido por la pandemia, por el COVID-19, dando respuesta a los retos de la próxima década. Es de sobras conocido, solo quiero destacarlo, que uno de los 4 pilares identificados en el plan es la transición ecológica. Se trata de acelerar, de buscar esa aceleración, la transición energética justa e inclusiva como un elemento principal de la recuperación económica y como base para la reconstrucción de un modelo económico más sostenible y más resiliente. En las prioridades establecidas por los fondos europeos de recuperación, la inversión verde representa el 37% del plan y la digitalización cerca del 33%. Transición ecológica y digitalización, 2 segmentos, 2 líneas de actuaciones que trabajan las empresas eléctricas, y creemos que las empresas de AELEC pueden contribuir positivamente a alcanzar los objetivos que se persiguen con el uso de estos fondos en proyectos que ellas están preparando, en los que están trabajando, relacionados con esta transformación verde y digital de la economía. Con esto se incide en 2 aspectos fundamentales. La transición verde y digital es una de las áreas destacadas en las que debe centrarse la recuperación económica, porque tiene una capacidad importante de generación de empleo y además empleo que se extiende por todo el territorio nacional. La capilaridad de las inversiones abarca tanto entornos urbanos como entornos rurales, y además incluye no solo a las grandes empresas o las empresas como pueden ser las empresas de AELEC, sino también a un numeroso grupo de empresas industriales, pymes, socios tecnológicos e instituciones. Por tanto, tiene un efecto que abarca y que afecta toda la cadena de valor de las actividades, por lo cual tiene una enorme incidencia en la recuperación de la actividad económica. Luego, por otra parte, el segundo aspecto que quiero señalar es que, además de ello, esos fondos inciden en la hoja de ruta, en el camino que tenemos para tener una sociedad más resiliente y más sostenible, que se ha visto afectada por la pandemia, pero que se ve afectada por el cambio climático. Y, por tanto, todas estas actuaciones que se realicen, estas actuaciones van a permitir avanzar en esos objetivos de descarbonización, con un impacto enormemente significativo y de aportación en el PIB por el volumen que representan y porque, además, el efecto tractor que en la economía tiene la transición energética. El efecto arrastre que tiene el sector eléctrico, y así se ha comprobado en muchos estudios, sobre la actividad económica está muy por encima de la mayor parte de inversiones que se realizan en nuestro país, con lo cual va a significar ganancias de productividad en las empresas. Y la razón no es otra, además, de que la electricidad tiene que jugar un papel clave en el corto y en el largo plazo. En la medida que seamos capaces de electrificar una parte importante de nuestros consumos, estaremos acelerando la descarbonización de nuestra sociedad, dando más entrada a las energías renovables y abriendo también nuevas posibilidades tecnológicas. España es rica y nuestro país es rica en abundantes recursos renovables de sol, viento y agua, y por tanto nos permite asentar la actividad económica sobre estas renovables, reduciendo la dependencia energética, mejorando la balanza de pagos y potenciando el liderazgo de nuestras empresas. Pero además es que el sector eléctrico tenemos una ruta, el sector energético y el sector eléctrico en particular, una ventaja adicional. Tenemos una ruta marcada por el PNIE, con unos objetivos, con unos hitos que hay que cumplir hasta el 2030, y también en la estrategia de descarbonización a largo plazo de 2050. Las 2 figuras reconocidas, instrumentos reconocidos en la reciente Ley de Cambio Climático, una Ley 7/2021. De manera que el uso de los fondos para garantizar que se cumplen los objetivos va a permitir, en este camino, en esta senda, acelerar estos cambios y permitir la progresiva electrificación de nuestra economía. Dentro del plan presentado por el Gobierno, las empresas de AELEC han mostrado ya su compromiso y han presentado proyectos dentro de las manifestaciones de interés por un valor de más de 47.000 millones de euros para el periodo 21-26, en un total de 351 proyectos. Para tratar de estos temas vamos a hablar de ello. Y primero vamos a contar, y quiero agradecer mucho la presencia de Miguel Rodrigo, jefe del Departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa del IDAE, que está jugando un papel capital en la coordinación y en la instrumentación de estos fondos. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí.
va a hacer una primera introducción. También vamos a tener en la mesa redonda con José Manuel Pérez, director de regulación de la unidad de hidrógeno de EDP, con Roberto Mariscal, responsable de innovación de Iberdrola España, y con Juan José Alba, director de regulación de Endesa. Y para moderar, y al que voy a dar la palabra ya sin más preámbulos, tenemos a Alberto Amores, socio de todos conocido, socio responsable de la práctica de energía y recursos naturales de Monitor Deloitte, que están trabajando también en este ámbito de los fondos, que va a moderar y que va a realizar dar paso a la primera intervención y moderar la mesa de debate. Muchas gracias. Cuando quieras, Alberto. Buenas tardes, Marina. Muchísimas gracias por tu introducción. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros en este webinar sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y como antes decía Marina, lo primero que está previsto en la agenda de la tarde es que intervenga Miguel Rodrigo, jefe del Departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa del IDAE, para hacer una primera intervención. Miguel, cuando quieras. Pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también a Marina y a Paloma por la invitación a estar una vez más en estos webinars. Y también gracias especialmente a la otra Marina Rubio, y a Carmen por el apoyo que me dieron con la conexión al Teams, que a veces parece mentira que llevemos ya un año teletrabajando y haciendo teleconferencias, que sigue habiendo problemas. Entonces, muchas gracias a todos por haber invitado a IDAE a estar aquí hoy. Con el plan de recuperación, transformación y resiliencia pasa una cosa curiosa, que es que llevamos mucho tiempo hablando de él y todavía no está aprobado por parte de la Comisión. Es decir, parte del ajetreo que vivimos en la Administración General del Estado desde hace unos meses es que estamos tratando de compaginar la negociación con la Comisión con la activación de líneas de ayuda sin esperar a que se apruebe el plan. Pero bueno, por los plazos que da el Reglamento Europeo que establece el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, sí esperamos que a lo largo de este mes ya el Colegio de Comisarios apruebe el plan español y luego ya solo faltaría el trámite de la aprobación por parte del Consejo. Todo esto comenzó a raíz del coronavirus. Todo esto comenzó en marzo del año pasado, cuando una comisión recién llegada, un equipo de gobierno de la comisión recién llegado, tuvo que decidir si se seguía adelante con el Pacto Verde Europeo, que se había aprobado en diciembre de 2019, o si a la vista de la situación económica provocada por el coronavirus se paraban las cosas, se ralentizaban, ¿no? Y en este sentido, la apuesta europea, que coincide con la apuesta española, fue aprovechar la crisis del coronavirus para acelerar la transición ecológica, para acelerar la transición energética. Esto, como os decía, está totalmente alineado con la política española, pero tenemos la suerte de que también viene de este mandato europeo, ¿no? Y como decía Marina antes, el plan de recuperación, que es un plan muy integral, que cubre toda la economía y sectores muy amplios de la economía española, como requisito tiene que tener un 37% de tagging climático, de tagging verde, de acuerdo con el anexo 6 del reglamento, ¿no? Y esto es muy importante. Y en el caso del plan español estamos ligeramente por encima de ese 37%, estamos entre el 39 y el 40%, ¿no? Como muestra de la apuesta por inversiones sostenibles. El plan se compone de políticas palanca, de 10 políticas palanca que cubren todo el espectro de la economía. Y nosotros, desde la Secretaría de Estado de Energía y desde el IDAE, estamos especialmente implicados en la política palanca 3 de la transición energética justa e inclusiva, pero no solo. También estamos implicados en la política palanca 1 de la Agenda Rural y Sostenible, que tiene un componente muy importante de movilidad eléctrica y rehabilitación energética de edificios. Y también en la política palanca 5 de modernización de la Administración General del Estado, que cuenta con una inversión de más de 1.000 millones de euros solo para transición energética de la Administración General del Estado. El plan, y esto es muy importante resaltarlo también, es un plan que se compone de reformas y de inversiones. Es decir, entendemos que las ayudas se lleven la mayor parte de titulares,
pero dado que es un plan que busca promover cambios estructurales, es un plan que se compone de reformas e inversiones. En concreto, tiene 212 medidas y repartidas de una forma casi al 50% entre reformas e inversiones. Esto, como sabéis y sufrís, en el sector energético es especialmente relevante y en los 2 últimos años hemos vivido una serie de cambios muy, muy importantes y contamos con una ventaja. Contamos con una ventaja respecto a otros ministerios, que es que gracias a todos estos cambios y a toda la planificación ex ante que se ha hecho, teníamos mucho trabajo preparado para el plan de recuperación. Es decir, otros ministerios han tenido que construir desde cero, pero nosotros teníamos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, teníamos una estrategia de almacenamiento, una hoja de ruta del hidrógeno renovable, es decir, una estrategia de descarbonización a largo plazo. Teníamos ya los mimbres que la propia Comisión Europea nos reconoció que eran la mejor base sobre la que construir el plan de recuperación. Dicho esto, ¿cómo vamos a aterrizar las líneas de actuación? Yo distinguiría dos ramas fundamentalmente. Una, aquellas que se basan en instrumentos de apoyo que ya conocemos. Es decir, todo lo relacionado con movilidad eléctrica, puntos de recarga, vehículos eléctricos, con rehabilitación energética de edificios, hay una experiencia bastante extensa en la Administración General del Estado en administrar líneas de ayudas, ¿no? Entonces, quizás por eso la primera línea de ayudas que se ha activado en el marco del plan de recuperación ha sido el MOVES 3, que ya está publicado en el BOE y que cuenta con un presupuesto de 400 millones ampliable a otros 400. La rehabilitación energética de edificios, es cierto que será MIDMA, será el antiguo Ministerio de Fomento el principal organismo competente para gestionar fondos relacionados con rehabilitación energética de edificios, pero desde la Secretaría de Estado de Energía también gestionaremos 1.000 millones de euros muy asociados a la otra pata del Ministerio, que es la de reto demográfico, ¿no? Y en ese sentido habrá líneas muy similares a líneas existentes, como el PRE. Habrá un PRE específico para municipios de menos de 5.000 habitantes y habrá una línea de desarrollo local sostenible específica para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Esto, digamos, respecto a los componentes donde la Secretaría de Estado de Energía no es la protagonista, pero sí juega un papel acompañando a otros ministerios que son los competentes. Si entramos de lleno en el aspecto, en los componentes puramente energéticos, pues tenemos el componente 7 de despliegue de integración de energías renovables, que de los componentes energéticos es el que tiene un presupuesto más elevado, con más de 3.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. Tenemos el componente 8, que tiene 1.300 millones de euros dedicados a almacenamiento, gestión de la demanda, a fin de cuentas, aumentar la flexibilidad del sistema energético como ya pregona el PNIE que tenemos que hacer. Y tenemos el componente 9, dedicado al hidrógeno renovable, que tendrá un presupuesto de 1.555 millones de euros. Aquí es donde empezamos a ver esos dos tipos de ayudas que os decía antes. Es decir, en hidrógeno y en almacenamiento no tenemos el expertise, no tenemos el track record que tenemos en otras líneas de ayudas. Y aquí estamos construyendo, muy apoyados por las MDIs que habéis comentado antes, es decir, nos están resultando una herramienta muy útil para recoger información sobre tipologías de proyectos. Es evidente que las MDIs no son unas convocatorias de ayudas, es un canal de información que el Ministerio habilita para hacer llegar iniciativas a IDAE o a la Secretaría de Estado de Energía en general, pero desde luego que es una herramienta muy útil en todos aquellos ámbitos donde no tenemos experiencia previa para diseñar instrumentos de apoyo. Sobre los instrumentos de apoyo, también comentar que en la vocación del plan, evidentemente habrá líneas de ayudas en concurrencia competitiva y concurrencia simple, líneas de ayudas puras y duras, y serán probablemente lo mayoritario, pero también queremos explorar otras vías de financiación, como pueden ser figuras de la contratación pública innovadora, como la Asociación para la Innovación, o incluso inversión directa por parte de aquellos organismos públicos, aquellas entidades públicas empresariales como IDAE, que puedan llevar a cabo de forma directa proyectos. Es muy importante resaltar también, porque siempre que tenemos en mente líneas de ayudas, pues probablemente lo primero que nos viene a la mente es FEDER, y esto no es FEDER. Esto es
otro tipo de instrumento asociado a una coyuntura muy particular y que tiene una finalidad distinta, ¿no? Y aquí lo que tendremos que ser capaces de demostrar a la Comisión, llegado el momento, es que alcanzamos unos determinados hitos y objetivos que hemos ido negociando para cada uno de estos componentes. Pues hay hitos y objetivos desde asociados a un número concreto de vehículos eléctricos y puntos de recarga desplegados o apoyados, a una potencia de renovables innovadoras instaladas, o bueno, hay toda una serie de hitos y objetivos hasta llegar a los 200 y pico que os decía antes, que tendremos que demostrar con el paso del tiempo a la Comisión que somos capaces de cumplir, y esto es crítico porque en base al cumplimiento de esos hitos y objetivos se producirán los desembolsos que haga la Comisión. En total, de los 70.000 millones de euros que contempla el plan, la Secretaría de Estado de Energía está previsto que cubra unos 10.000, un poquito más de 10.000, de los cuales solo en 2021 ya hay presupuestados, ya hay incluidos en presupuestos generales del Estado más de 5.000. Este dinero que, digamos, se contempló en su día en presupuestos generales del Estado, a día de hoy no es plan de recuperación, pero sí se contempló como un adelanto, un anticipo, para posibilitar lo que os decía antes, que no tengamos que esperar a tener todas las bendiciones de Bruselas del plan de recuperación para poder empezar a activar líneas, porque si no, con los importes de los que estamos hablando, no llegaríamos a tiempo. Y por eso, aparte del MOVES, en conferencia sectorial la ministra ya ha podido anunciar distintas líneas, desde la que os comentaba antes, del PRE para municipios de menos de 5.000 o el desarrollo local sostenible para municipios de menos de 5.000, a una línea muy potente asociada a autoconsumo y almacenamiento detrás del contador, que anunció la ministra hará 2 o 3 semanas y que tendrá un presupuesto superior a los 1.000 millones de euros. O sea, nunca hemos tenido un instrumento de esa potencia de fuego para apoyar el autoconsumo y el almacenamiento detrás del contador. Yo creo que puede ser un punto de inflexión para estas dos tecnologías. Para otro tipo de actuaciones, como las contempladas en el componente 8 relativas a digitalización de redes o las contempladas en el componente 9 para desarrollo de toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, por su complejidad, probablemente tengamos que esperar hacia finales del año para ver resultados concretos de convocatorias en el BOE. De momento, lo que podemos anticipar son el MOVES 3, el MOVES Singulares, que probablemente salga también relativamente pronto, y la que os comentaba de autoconsumo y almacenamiento detrás del contador, que incluirá también una parte en esa convocatoria de renovables térmicas para el sector residencial. Es lo que os quería contar. Para cualquier duda, porque es un tema complejo y sintetizarlo en poco tiempo no es sencillo, para cualquier duda me tenéis a vuestra disposición y os deseo un debate muy enriquecedor a partir de ahora, moderada por Alberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu intervención y por ajustarte milimétricamente al tiempo. Sí, señor. Voy a introducir la mesa de debate a continuación. Claramente, como se ha dicho inicialmente, los fondos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español claramente son una oportunidad única para lograr esa transformación digital y ecológica del país. Pero claramente presenta retos importantes para el Gobierno de España en su definición y su ejecución, para el conjunto de las administraciones públicas que van a participar en su gestión y también para las empresas y para los ciudadanos. Y esto es una parte de lo que pretendemos cubrir en la mesa de hoy. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno, como bien Miguel estaba antes comentando, deberá acertar en esa distribución de fondos a los distintos componentes y líneas de acción para que realmente ocurran las transformaciones que se desean. Claramente el reparto de las cantidades entre esos distintos componentes y líneas de actuación va a marcar la apuesta efectiva del Gobierno y del mercado acerca de su desarrollo futuro. También él tendrá que acertar en quién va a ser el destinatario de estos fondos y tendrá que lograr una combinación adecuada de cómo incentivar a la demanda, a los consumidores para la adopción de esas soluciones sostenibles versus la incentivación de la oferta para generar una capacidad de producción
y un tejido industrial que soporte las cadenas de valor de una forma competitiva, o bien la dedicación de fondos para la financiación de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y patentes, que sobre todo en aquellas partes más innovadoras como el hidrógeno, almacenamiento o esas renovables innovadoras va a ser necesario. El Gobierno va a tener también que acertar también, algo que también ha comentado Miguel, en esa fijación de objetivos, hitos y reformas que se están negociando y se están a punto de cerrar con la Comisión Europea para lograr la obtención efectiva de los fondos. Los objetivos a cumplir para cada componente deberán ser ambiciosos, pero cumplibles en los plazos fijados, que son muy cortos. Y por ello será fundamental que no equivocarse en cosas como cuántos megavatios de hidrógeno vamos a tener instalados en el año 23 o cuántos vehículos eléctricos vamos a tener circulando por nuestro país o cuánto autoconsumo viviendas rehabilitadas. Por lo tanto, requerirá que el instrumento y la actuación correspondiente sean suficientemente atractivas para que sean adoptadas por el mercado y por los consumidores. Como también será necesario acertar con esas reformas normativas y regulatorias que también el Gobierno se ha comprometido a hacer en la definición del plan y tener en cuenta los tiempos e implicaciones de todo tipo que supone el desarrollo, la tramitación y la aprobación de cada nueva norma comprometida. Acertar en esa elección, diseño y definición de los instrumentos, de las líneas de contratación pública, innovadora o cualquier otro mecanismo que finalmente se elija, tienen que permitir acceder a los fondos a las empresas y a los ciudadanos, como decía anteriormente, en plazos muy cortos. Y posiblemente a la hora incluso de utilizar los instrumentos y procedimientos ya conocidos y testados, deberá ser importante el buscar cómo simplificarlos y adaptarlos al máximo al reto que se tiene. E incluso gestionar temas que pueden ser complejos, como puede ser todo lo relacionado con las ayudas de Estado y su proceso de autorización, que en algunos temas podría ser relevante. El conjunto de las administraciones también van a tener que ser muy eficientes, particularmente en aquellas ayudas que vayan a ser territorializadas, en esa gestión, tramitación y el control de las ayudas que sean objeto de esa territorialización. Y finalmente, pues también el Gobierno pues tendrá que desarrollar y reformar aquellos marcos regulatorios y normativos que sean necesarios para que estas inversiones a ser financiadas por los fondos no sean flor de un solo día, sino que se creen las condiciones para que sean sostenibles económica y socialmente en el tiempo, para que sean competitivas también en los mercados internacionales y que sean capaces de desarrollar actividad económica a lo largo de su vida útil y sean realmente semillas de innovación y desarrollo de nueva tecnología y creación de tejido industrial y de empleo de calidad. Finalmente, las empresas también tendrán que apostar decididamente por proyectos muy alineados con la digitalización y la sostenibilidad, por la innovación y las nuevas tecnologías. Aquí el sector energético no hay duda sobre ello. Hidrógeno, almacenamiento, renovables innovadores son ejemplos muy claros. Deberán aprender a asociarse con otras empresas y sectores y tener una vocación de crear cadenas de valor económicamente viables y competitivas internacionalmente para desarrollar la economía del país sobre esos pilares deseados y que sean realmente fuente de desarrollo futuro. Pero sin duda las empresas necesitan tener claridad sobre muchos aspectos aún pendientes de conocer de estos fondos y de todo su contexto. Y de esto, como decía anteriormente, es de lo que queremos hablar hoy. Por lo tanto, vamos ahí tenemos, como Marina ha introducido inicialmente, a Juanjo Alba, a Roberto Mariscal y a José Manuel Pérez, de Endesa, Iberdrola y EDP. Y voy a dar paso primero a Juan José Alba, que le voy a presentar muy rapidísimamente porque es bien conocido, yo creo que por toda la audiencia. Juanjo es director de regulación en Endesa y entre 2000 y 2004 fue director general de Endesa Trading y ha ocupado en distintos puestos en organizaciones europeas de la industria energética como EDF, Turboelectric, es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI, y yo diría que es una de las personas que más sabe de regulación energética del mundo mundial. Por tanto, dicho esto, Juanjo, desde tu punto de vista, ¿qué se necesita desde el lado regulatorio para que los fondos europeos sean eficaces para promover inversiones en distribución?
Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todo el equipo de AELEC por invitarme a hablar aquí. Antes de responder qué hace falta desde el punto de vista regulatorio para que los fondos europeos sean eficaces en la distribución, yo me planteo la pregunta de por qué hay que dedicar fondos europeos a la distribución. Entonces, si pensamos en los objetivos que tienen los fondos, objetivos explícitos o implícitos, lo que pretendemos lograr con los fondos es reactivar la economía y además reactivar la economía de todo nuestro país, no de sitios concretos, avanzar en la transición energética, crear empleo, movilizar fondos privados para tener un efecto multiplicador de lo que hacen estos fondos, no distorsionar los mercados. Da la casualidad de que la distribución eléctrica cumple todos estos criterios, sirve para todas estas cosas. Ahora, pues el volumen de inversiones que podemos dedicar a la distribución está limitado por unos límites de inversión que establece la normativa que pretenden evitar subidas de tarifas y que son los que no nos dejan invertir tanto como nos gustaría o tanto como nuestro sistema energético podría necesitar. Dedicar fondos europeos a subvencionar o financiar o apoyar inversiones en distribución permite evitar subidas de tarifas y permite al mismo tiempo asegurar que las inversiones se hacen al ritmo necesario y que la infraestructura está disponible a tiempo para nuestros clientes, para los usuarios de la red. Desde el punto de vista regulatorio, para que esto sea posible, es necesario que las inversiones que se financien con los fondos no cuenten a efectos de estos límites de inversión que establece la normativa, porque si cuentan, entonces no podremos hacer las inversiones aunque haya dinero para ello. Y deseablemente, pues hay que incentivar a las distribuidoras para que busquen y gestionen estos fondos mediante una mejora del esquema retributivo que, como ya está contemplado en la normativa actual para otros tipos de fondos europeos, que permitan que la distribuidora tenga un incentivo a buscar este dinero. En conclusión, el utilizar fondos europeos para la distribución tiene todo el sentido y el apoyo regulatorio que se necesita para eso es bastante pequeño y fundamentalmente es conseguir que los fondos se puedan dedicar a financiar inversiones y que esas inversiones así financiadas no contabilicen, no se tengan en cuenta a la hora de determinar si se respetan los límites de inversión. Perdón, me estaba avisando de que estoy muteado y estoy haciendo aquí un bonito espectáculo. Estaba diciendo que voy a dar paso, voy a presentar a Roberto Mariscal. Roberto es un ingeniero industrial por la Universidad Pública de Navarra y empezó su carrera profesional como consultor de gestión de la innovación y se incorporó a Iberdrola en el 2007 en la recién constituida Dirección de Innovación. Desde 2016 es jefe de Departamento de Innovación de Iberdrola España y es responsable global del programa de jóvenes emprendedores y colabora con proveedores, universidades y startups de Iberdrola en todo el mundo. Y desde 2020 coordina la propuesta de Iberdrola para el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Roberto, en el ámbito de las energías renovables innovadoras, ¿qué proyectos transformadores pueden crear nueva industria en España y posicionarnos como líderes en el panorama europeo y global? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto, por la pregunta, al equipo de AELEC por organizar esta sesión y a Miguel, que nos ha hecho una buena presentación de lo que se está trabajando en el plan de recuperación. Dar la enhorabuena a todos los que estáis trabajando en este tema porque la verdad que llevamos un montón de tiempo, desde el año pasado todos a tope y todavía no ha empezado lo bueno que son las convocatorias que están ahora, esperemos que pronto al llegar. Con lo que me preguntas, llevamos 20 años, ¿no?, protagonizando en España una verdadera revolución tecnológica en torno a las energías renovables. Tenemos empresas e industrias líderes en renovables en todo el mundo, principalmente en la eólica, y hemos conseguido
que la energía fotovoltaica y la energía eólica sean competitivas. Por eso esos objetivos tan ambiciosos que nos hemos propuesto en el PNIEC de llegar a 2030 con ese 75% de energía renovable en el mix eléctrico. Y para poder conseguir eso, como os decía, la energía eólica y la energía fotovoltaica son competitivas y, por lo tanto, no necesitan de estos fondos para su despliegue. Lo que sí que necesitan son la estabilidad regulatoria necesaria, dado que, como sabéis, estamos en un mercado global, todos los países estamos haciendo esta descarbonización de la electricidad y en este sentido es importante poner cuanto antes en España estas renovables para poder mover nuestros coches con electricidad, climatizar nuestras casas con electricidad y fabricar ese hidrógeno verde que sustituye al gris con electricidad. A nivel operativo, agilizar el tema de las tramitaciones, como sabéis, porque como decía antes Juanjo, y al igual que con las redes, las renovables tienen impacto en todo el territorio y permiten crear y dinamizar la economía en las zonas rurales. Dentro de lo que son el plan de recuperación, sí que está contemplado toda la integración de las renovables, tanto en la edificación como en la industria. Y creemos que aquí hay una muy buena oportunidad, ¿no?, ligada a descarbonizar la industria con autoconsumo, metiendo climatización eléctrica. Aquí hay una muy buena oportunidad. Pero si nos preguntas por proyectos transformadores, creemos que sin duda hay uno ligado a la energía eólica flotante. En España tenemos el recurso. Por las características de nuestra cosa, la energía eólica marina fija no se puede poner, pero la flotante tiene un recurso muy bueno. Y además tenemos toda la industria necesaria para poder desplegar de una forma inteligente y con todo lo que es la energía, las empresas que ya están, ¿no?, desarrollando esta tecnología en el mundo, la eólica, los astilleros. Somos el quinto país del mundo en fábricas ligadas a la energía de la cadena de suministro de la marina. Por lo tanto, creemos que es el momento de pasar del prototipo a un parque comercial que permita generar esas escalas a nivel europeo y que nos permita exportar esta tecnología en el futuro. En resumen, recuperación verde ligada a las renovables y también proyectos transformadores que nos permitan apostar por el futuro, trabajando en alianza y aprovechando la capacidad de nuestra industria en España. Muchísimas gracias, Roberto. Y a continuación voy a presentar al tercer ponente, José Manuel Pérez. José Manuel es ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo y ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el grupo EDP, especialmente en el área de regulación de electricidad y gas, y desde hace poco tiempo pues, está dedicado a la recién creada unidad de hidrógeno del grupo EDP. La pregunta para ti, José Manuel, es ¿por qué dar ayudas a un sector tan incipiente como el del hidrógeno renovable? Muy bien, muchas gracias, Alberto. Repito los agradecimientos que todos habéis efectuado ya. No quiero perder el poquito tiempo que tenemos en agradeceros. Vamos, no puedo estar más de acuerdo en lo que acaba de comentar Roberto. Efectivamente, el plan de recuperación es una oportunidad única. Con ello podemos conseguir, pues, no solo reactivar la economía nacional y adelantar años en la sostenibilidad, en conseguir esas ansiadas metas climáticas, sino que pues además conseguiríamos a través utilizando bien los recursos del plan de recuperación, desarrollar una industria en la península con potencial para exportarse a otros lugares del mundo. Y en ese potencial, pues no solo está la eólica marina flotante, que no puedo estar más de acuerdo, sino que también está la del hidrógeno renovable. Estas tecnologías están en el inicio de su curva de aprendizaje con un potencial de reducción de costes muy alto y además de generar conocimiento para el país e industria. Y además se necesitarán en algún momento para alcanzar un sistema energético 100% renovable y 100% sostenible. El hidrógeno renovable pues, tiene unas claras señales en la ruta de hidrógeno renovable que ya hemos conocido hace poco, que está muy alineada con la hoja de ruta europea, que prevé 40 gigavatios en Europa, de los cuales, pues, de acuerdo con los números que han hecho aquí desde España, pues
tendríamos unos 4 gigavatios en el año 2030. Tiene también su componente dedicado en el plan de recuperación, con una línea exclusiva, un componente dedicado de un presupuesto de 1.600 millones de euros para estos 3 próximos años, con 4 líneas de actuación, entre las cuales yo destacaría una dedicada a crear un clúster de hidrógeno de gran tamaño y otra para impulsar pues, proyectos singulares de algo de menor tamaño. Y también impregna muchas otras partes del plan, como la parte dedicada a movilidad, a renovables, a flexibilidad, a industria. Va a haber una gran presión competitiva por alcanzar, digamos, por pelear las convocatorias en dicho plan. Hay 500 proyectos presentados, de acuerdo con lo que ha anunciado el Ministerio, que movilizarían unas inversiones de 10.000 millones de euros y de las cuales aproximadamente la mitad podrían estar listos antes de 2023. Y dado que hay este apetito tan importante y dada la importancia del desarrollo de este sector, pues creemos que va a haber que priorizar de alguna manera, ¿no? Que va a haber que escoger adecuadamente en qué proyectos participa el plan. En mi opinión, pues tendría que priorizarse aquellas actuaciones que consigan una mayor reducción de emisiones, puesto que precisamente el uso del hidrógeno es para eso, para reducir emisiones y avanzar en la sostenibilidad. Aquellas actuaciones en las que no existan alternativas más eficientes y sostenibles para reducir estas emisiones, que normalmente sería la electrificación. Por ello, habrá determinados sectores industriales o de movilidad pesada que serían los primeros que deberían abordarse para lograr esta reducción. Importante dedicar, como también comentaba Roberto, recursos apropiados a proyectos ya a escala comercial o precomercial, puesto que tenemos que empezar a trabajar en proyectos de verdad para tener ese potencial de reducción de costes, y proyectos que sean escalables, que tengan potencial de crecimiento. Obviamente, la energía que alimente el electrolizador tiene que ser renovable, y además tiene que ser renovable adicional, puesto que si no, no estaríamos descarbonizando nada nuevo, ¿no? En un primer momento puede que sea complicado acompasar la construcción de capacidad renovable con la del electrolizador y se puede pensar en alguna flexibilización, pero siempre con energía renovable por detrás. Tenemos otro punto importante para esta industria, que es localizaciones de centrales de carbón que están cerrando y que serían una localización ideal para estos proyectos de hidrógeno y que ya tienen infraestructuras ahí y un capital humano que permitiría además conjugar con los objetivos de transición justa. Y un último mensaje para estas industrias, que para que sean sostenibles en el tiempo, pues el coste de operación, que fundamentalmente puede venir dado por el coste de la electricidad, pues hay que prestar atención a él y que se desarrollen las herramientas de flexibilidad que ahora mismo permite la normativa para que el consumo de electricidad dedicado a esta industria pues sea competitivo, ¿no? Y esas eran un poco las cosas que quería comentar. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, ya que has cogido carrerilla, te voy a hacer la siguiente pregunta a ti también. En el Plan Integrado de Energía y Clima se contempla una potencia de 6 gigavatios de almacenamiento de energía a 2030, de los cuales algo más de la mitad será posiblemente bombeo hidráulico y el resto otras tecnologías. ¿Qué expectativas puede haber para que parte de esa potencia se beneficie de los fondos del plan de recuperación? Pues efectivamente hay estas proyecciones, están también las proyecciones de la estrategia de almacenamiento energético que se ha publicado en el febrero pasado, que hablaba de 12 gigavatios. Lo que está claro es que va a haber necesidad de almacenamiento, todos lo sabemos que para asegurar la integración de las energías renovables el almacenamiento a una mayor escala de la que la tenemos ahora pues tiene que aparecer y efectivamente el plan de recuperación reconoce esa importancia con un componente dedicado a los temas de almacenamiento, redes y flexibilidad que ya comentasteis antes y en el cual ya hay un presupuesto dedicado de esos 1.300 millones de euros, si no recuerdo mal, hay unos 700 que están previstos para almacenamiento. Una inversión de almacenamiento sin ayudas es difícil que se materialice, puesto que las inversiones que se necesitan son muy altas y las señales de precio que se tienen son de muy corto plazo. Se necesitan señales más fuertes, puesto que el almacenamiento solo dependiendo del arbitraje de precios entre horas, que son señales muy volátiles, pues da a veces poca certidumbre para invertir. Obviamente, estos mercados pues, tienen que seguir avanzando en la línea de trabajo que se está haciendo en estos últimos años con la implementación en España de la Directriz de Balance Eléctrico Europeo, en lo que la CNMC está realizando un gran trabajo.
El problema que nos encontramos es que el plan de recuperación tiene un objetivo de inversión muy limitado en el tiempo, en el que antes de 2023 pues, la inversión debería estar comprometida y aunque luego se pueda alargar la ejecución hasta 2026, lo cual pues, reduce un poco a aquellas tecnologías que podrían participar en el plan sin riesgos de pues, no quedarse fuera por tema de plazos. En mi opinión, debería priorizarse tecnologías innovadoras de almacenamiento con plazos cortos de ejecución, que sean modulables, escalables, que además se puedan ir adaptando al futuro al incremento de necesidades, que tengan un tiempo de respuesta rápida para adaptarse a las necesidades de la intermitencia de la generación renovable y que además tengan una eficiencia aceptable, ¿no? Que no haya pérdidas de energía significativa, que a la larga las haga inviables y que no sean competitivos frente a otras tecnologías. Igualmente resaltar, como comenté para el caso del hidrógeno, que otro emplazamiento ideal pues, sería igualmente las centrales de carbón en proceso de cierre debido a las infraestructuras y capital humano que ya tenemos ahí y que se tendría que aprovechar. Y un último punto que no tiene que ver con el plan y que obviamente da una señal muy buena para la realización de almacenamientos es el desarrollo de los mercados de capacidad que ahora mismo están en tramitación a través de una orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica y que pues obviamente serían buenas noticias para el sector del almacenamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Roberto, quería hacerte una pregunta relacionada con la movilidad eléctrica. Posiblemente es una de las actuaciones que están más claras en el mercado por la evolución de los costes del vehículo eléctrico y por los planes ya anunciados por múltiples fabricantes de vehículos eléctricos por obligaciones de cumplir con los límites de emisiones. Y también parece ser que es una de las líneas de actuación más claras también del plan de recuperación. ¿Cómo piensas que este plan de recuperación puede ayudar en esta transición hacia la movilidad eléctrica? Nada, pues muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Como bien dices, nos alegra mucho hablar de movilidad eléctrica, ¿no? Ya no somos solo las empresas de AELEC y la sociedad, sino que los principales fabricantes tienen una apuesta decidida por la movilidad eléctrica. Cada vez tenemos más modelos disponibles con mayores autonomías, están bajando de coste. Vemos que esa paridad, tanto a nivel del coste total para el propietario como a nivel de la compra del vehículo, va a llegar en los próximos años y que España está trabajando pues, para atraer esas inversiones y que esos vehículos eléctricos se fabriquen aquí. ¿Qué podemos aportar desde el sector? Bueno, pues además de la energía verde para mover los coches y para alimentar esas fábricas que los fabriquen, sin duda lo que podemos hacer es acelerar el despliegue masivo de infraestructura de recarga. Y hacerlo para que cuando salimos en viaje en vehículo eléctrico no nos sintamos unos aventureros, ¿no? Además, vamos a tener un efecto tractor sobre lo que es la cadena de valor española. Podemos presumir de empresas como Ingeteam, Circuitor, Circontrol y, si me permitís, empresas como Wallbox, una startup que se creó hace 6 años y que ahora en su salida a bolsa en Estados Unidos tiene una valoración de 1.200 millones de euros, una empresa participada por Iberdrola que desde luego bueno, pues es un ejemplo de éxito español. ¿Y cómo puede ayudar el plan a acelerar todo esto? Pues como comentaba antes Miguel, de 2 formas, ¿no? Con reformas y con inversiones. En la parte de reformas es súper relevante el involucrar a todas las administraciones públicas para conseguir acelerar la tramitación de los permisos. Esto a día de hoy es un problema y hay que conseguir pues eso, que los plazos de tramitación sean más rápidos. Y a nivel de las inversiones, ya ha anunciado el programa MOVES 3, que tiene 400 millones de euros ampliables, que, como sabéis, lo que incentiva son emplazamiento por emplazamiento que puedas poner puntos de recarga. Lo que creemos es que hay que apostar por simplificar y dotar de eficiencia a esos procesos de asignación y de gestión de subvenciones. Ya os digo, más allá de emplazamiento por emplazamiento, a ver si a través del MOVES Singulares conseguimos ese efecto, ¿no? Que sea con una escala mayor.
La componente 1 también tiene partidas muy interesantes ligadas a la movilidad eléctrica, partidas para comunidades autónomas y para ayuntamientos con zonas de bajas emisiones, donde se pueden, por ejemplo, electrificar las flotas de los autobuses. Lo mismo, ¿no? Tiene todos los beneficios de la movilidad eléctrica y además pues, el fabricado en España, que como sabéis puede ser así. En resumen, beneficios en cuanto a la descarbonización, beneficios en cuanto a la calidad del aire y un efecto tractor muy importante para toda la industria en España, así que a ver si entre todos aceleramos esta transición a la movilidad eléctrica. Muchísimas gracias, Juanjo. Por tratar otro tema que es también tremendamente importante, al menos en términos de dotación esperada, que es en los planes, que es lo referente a las inversiones en rehabilitación energética. Sabemos que en el mundo de la edificación pues, se concentra una parte muy significativa de los consumos y también de las emisiones de gases de efecto invernadero y se ha planteado tanto en el PNIEC como en el plan de recuperación y resiliencia, pues actuaciones importantes de rehabilitar un número significativo de viviendas cada año. Sin embargo, las inversiones que se han realizado hasta la fecha pues están lejos de lo esperable o al menos de lo que se necesita para hacer esta transición en los plazos que nos hemos dado. Este problema de la rehabilitación energética es una cuestión únicamente de dinero. ¿Cómo se puede sacar el máximo partido a los fondos europeos? Esta es la pregunta del millón. Yo creo que la rehabilitación energética es probablemente el reto más difícil que tienen los fondos en el ámbito energético. La rehabilitación energética es una cosa que, en primer lugar, al cliente muchas veces, o al ciudadano, al ocupante de la vivienda, pues no le gusta nada. Y todo aquel que haya tenido que hacer una reforma en su vivienda, pues seguramente estará de acuerdo con eso. Es una actividad muy compleja. Es una actividad artesanal que no está industrializada, que no está estandarizada y a la que resulta difícil dar escala. Sin embargo, nos encontramos con unos objetivos de rehabilitación tremendamente ambiciosos para el conjunto de la Unión Europea y nos encontramos con que aparentemente vamos a tener muchos fondos para esto. Entonces, tenemos que dar un salto cualitativo. Hace falta un cambio de orden de magnitud. No nos vale lo que tenemos ahora para la rehabilitación, porque lo que tenemos ahora es un juguete comparado con lo que necesitamos. Tenemos que diseñar un esquema que esté adaptado a una diversidad de condiciones. Hay propietarios, hay inquilinos que tienen intereses diferentes, hay viviendas, hay oficinas, hay centros comerciales, hay una multiplicidad de circunstancias y necesitamos esquemas adecuados para cada una de estas circunstancias. Los esquemas actuales de rehabilitación y eficiencia pues no funcionan y desde luego yo creo que no pueden llegar a la escala que necesitamos ahora. Hemos visto demasiadas veces cómo sobra dinero de los presupuestos, los trámites son demasiado complejos, las subvenciones tardan demasiado en llegar, no están diseñados para movilizar fondos del sector privado y todas estas cosas hay que solucionarlas. Entonces necesitamos diseñar una red de esquemas de subvenciones ágiles, incentivos fiscales, mecanismos que permitan transferir las subvenciones y los incentivos fiscales a empresas que puedan coordinar actuaciones de rehabilitación, que puedan empaquetar los productos, que puedan movilizar a los suministradores de equipos, a las empresas constructoras, a todos los que están involucrados aquí, a los bancos también, y que puedan movilizar a todos los entes que necesitamos en este ecosistema de la rehabilitación para conseguir que esto se mueva, tenga la escala suficiente, y estamos hablando de rehabilitar muchos cientos de miles de viviendas en los próximos años, y que permita hacer esto no solo con los fondos europeos. Los fondos europeos tendrán que servir para el lanzamiento, pero esto tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que ser capaz de mantenerse con los fondos que los ciudadanos, el sistema financiero y las empresas puedan ir aportando. Muchísimas gracias.
Tenemos aquí otra pregunta que invito a los asistentes si quieren hacernos llegar a través de los canales establecidos, preguntas para los asistentes. Tenemos una pregunta aquí para José Manuel, relacionada con la gestión de la demanda, que es una figura pues, que también es importante en este diseño de la transición energética que tenemos. Sin embargo, para esto es necesario que el consumidor participe activamente en los mercados energéticos y ciertamente hoy no tenemos señales suficientes para que los consumidores participen en dichos mercados. ¿Crees que hay alguna forma en la cual los fondos de recuperación podrían contribuir a llevar a los consumidores a participar en los mercados y hacer una gestión de la demanda mucho más activa y evolucionada que la que tenemos actualmente? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que tengo muchas sinergias para responder con lo que comentaba antes sobre almacenamiento, ¿no? En un escenario de creciente penetración de renovables, es necesario que el sistema eléctrico se vuelva más flexible y que para ello pues, también se transforme desde el lado de la demanda, en el que aumente las posibilidades de que los consumidores puedan participar a través de los mercados energéticos, que también puedan gestionar su propio almacenamiento y que puedan gestionar ellos mismos, cada vez hacerlos más responsables del ajuste entre la generación y el consumo. Hasta ahora pues teníamos un sistema de interrumpibilidad pues que venía un poco heredado de situaciones del pasado y que contribuía a la flexibilidad del sistema de forma muy limitada y que actualmente pues ya no está activo y que pues tenderá a ser sustituido pues por ejemplo por los mercados de capacidad que mencionaba antes. ¿Por qué los consumidores todavía no se han animado? Pues efectivamente porque no hay señales de precio suficiente, ¿no? Al fin y al cabo, pues para crear una división dentro de una empresa que no es especialista en el tema energético para dedicarse a los temas energéticos y para participar en los mercados, pues no es fácil y tienes que hacerlo atractivo. El plan de recuperación en este sentido pues incorpora los dos tipos de medidas que comentaba Miguel al principio de este webinar, que es pues hay una serie de reformas orientadas a que los consumidores lo tengan cada vez más fácil a participar en el mercado, pues a crear las figuras del agregador, a facilitar que el comercializador pueda hacer esta labor, a reforzar el papel del distribuidor. Pero bueno, pues lo importante es, también hay alguna pequeña señal económica dentro de la partida dedicada a almacenamiento y flexibilidad y redes. Pero bueno, lo importante es comenzar a trabajar, hacer proyectos pequeños para acostumbrarnos todos, los consumidores y las empresas. Y bueno, y tenemos unos cuantos años por delante para trabajar. Efectivamente, el plan puede ser un ánimo, pero bueno, yo creo que se necesita pues empezar a trabajar un poco en estos temas. Muy bien. Bien, tenemos aquí una serie de preguntas que voy a tratar de seleccionar en el poco tiempo que nos queda. Tenemos una pregunta para Roberto. ¿Qué proyectos transformadores pueden crear nueva industria en España y posicionarnos como líderes en el panorama europeo? Gracias, Alberto. Bueno, un ejemplo de los que os comentaba es justamente el de la eólica marina flotante, básicamente porque tenemos recursos y porque tenemos las capacidades industriales para poder posicionarnos en ello. Además, el primer país que apueste por tener un parque con cierta escala va a ser el que posiciona su industria para luego poder competir, ¿no? en el ámbito internacional. Otro, sin duda, ha salido también a lo largo del webinar, es en el ámbito del hidrógeno verde. Parte de ese coste del hidrógeno va a ser las renovables que alimenten los electrolizadores, pero la clave son los electrolizadores, ¿no? Y en ese sentido, nosotros ya hemos anunciado nuestra alianza con uno de los principales fabricantes de electrolizadores del mundo, que va a establecerse aquí en España para fabricar equipos para España y para Europa. Otro tema, el reciclaje de palas, ¿no? Es uno de los temas ligados a la economía circular, en el que
en el que las empresas que estamos aquí estamos trabajando y sin duda que va a ser uno de los temas que creen industria hacia medio plazo. Y por supuesto también todo lo ligado a la movilidad eléctrica y a las baterías. En este sentido, es verdad que son las empresas de automoción las que tiran del carro y las energéticas somos las que apoyamos a estas iniciativas en el sentido de que nosotros usaremos esas baterías para aplicaciones estacionarias, lo utilizaremos para hibridar nuestras renovables, pero el principal driver para esas baterías van a ser los vehículos. Decir que en España ya se están fabricando estas baterías, que son las que se embeben dentro de los autobuses, pero seguro que en los próximos años y en los próximos meses tenemos más. Muchísimas gracias. Voy a hacer la última pregunta, se la voy a dirigir a Juanjo. Y te pido, Juanjo, que la trates de responder brevemente, a pesar de que la pregunta se las trae. Da para seguramente una tesis. Que nos la dirige nuestro amigo David Robinson, casi la leo directamente. Un artículo reciente del The Economist llamó la atención a la pérdida de peso de la economía europea en la economía global en comparación con Estados Unidos y China. Una parte de la explicación, según ellos, es la intervención de los gobiernos en los mercados y la falta de innovación de las empresas. El plan de recuperación puede reforzar la tendencia hacia la intervención del gobierno eligiendo los winners. ¿Compartes esta preocupación? ¿Cómo se puede conseguir que el plan de recuperación fomente la innovación y la competencia, evitando los riesgos asociados al picking winners? Brevemente, sí. Comparto esa preocupación. Efectivamente, yo creo que ese riesgo existe y en un país como el nuestro, gobierne quien gobierne, existe más todavía que en otros. Entonces, yo creo que por eso es fundamental que los esquemas que se organicen para gestionar los fondos pues tienen que asegurar suficientes niveles de competencia y tienen que asegurar que existen los mecanismos para movilizar fondos privados. Es decir, los que utilicen los fondos europeos tienen también que aportar sus propios recursos, tienen que aportar su propio capital. Esto tiene que ser sostenible y tiene que servir para poner en marcha todo un proceso, toda una serie de mecanismos que tienen que seguir funcionando al día siguiente de que se terminen los fondos europeos. Muchísimas gracias, Juanjo. Con esto damos por concluido la mesa redonda, agradeciendo la participación de todos los ponentes y devuelvo la palabra a Marina para que cierre el evento. Bueno, muchas gracias, Alberto, por aceptar esta invitación y por moderar también esta mesa redonda que nos ha permitido conocer una pincelada de los aspectos más importantes de los proyectos que están haciendo las empresas en relación con los fondos. También gracias a Miguel Rodrigo, nos ha enseñado un poco el orden, cómo van los tipos de ayudas tradicionales, ayudas ya tradicionales o ya conocidas en ámbitos como MOVES o como rehabilitación y otros aspectos en los cuales otro tipo de mecanismos que se están analizando. Nos ha anunciado también que la vicepresidenta ha presentado también el proyecto sobre autoconsumo y almacenamiento detrás del contador con nada menos que 1.000 millones de euros. También nos ha indicado que la digitalización de las redes y la cadena del valor de hidrógeno habrá que esperar hasta final de año. Creo que es interesante para situarnos, todos estamos deseando ver cómo se pone ya con detalle esa adjudicación de los fondos. Juanjo Alba ha señalado la necesidad de que estos fondos vayan acompañados de una batería de medidas regulatorias, legales y fiscales para ser efectivos, para avanzar en la transición energética y reducir la factura eléctrica. Había alguna pregunta también en relación con ellos. Ha dicho, la distribución eléctrica sirve para todos los objetivos que persiguen los fondos. Y también ha señalado el enorme volumen, y no estamos acostumbrados y vamos a tener que buscar los mecanismos para conseguir la aplicación de los fondos a la rehabilitación de los edificios. Habla de que es todo un ecosistema, quizá el reto más difícil. La ley de cambio climático tiene una transitoria que dice que se debe modificar la ley de propiedad horizontal. Hay una multiplicidad de propietarios, esto es una de las herramientas también. Realmente es difícil la diseminación que hay en la rehabilitación.
En el caso, Roberto Mariscal ha señalado que es una oportunidad única para conseguir la recuperación verde. Se ha referido a la eólica marina, se ha referido a la movilidad eléctrica y en contestación a una pregunta, ¿dónde podemos ser líderes? España, en el panorama europeo, señala la eólica marina, el hidrógeno verde con la fabricación de deselectrolizadores y también el reciclaje de palas y las baterías. Y también ha señalado la importante cadena de valor que una parte de estos fondos va a las infraestructuras de recarga en las cuales tenemos importantes fabricantes nacionales y también es una oportunidad para ellos. José Manuel Pérez se ha referido al hidrógeno renovable, a la eólica marina flotante, también al almacenamiento y a la importancia de que haya señales de mercado y para que la gestión de la demanda participe y que el almacenamiento necesita de estas ayudas. Muchos elementos, estamos deseando conocer las convocatorias de los fondos, las ayudas, cómo se traducen y cómo realmente consiguen ese adelanto en los objetivos de descarbonización. Esto demuestra el compromiso de las empresas de AELEC en los objetivos de transición verde y en la mejora también de la competitividad de nuestro país. Llevan, no sé si es José Manuel Pérez quien lo ha señalado, más de un año trabajando en esto, presentando proyectos y tratando del camino que tenemos marcado en el PNIEC, en la normativa, en la regulación y haciendo los ajustes de regulación. Somos capaces de llevar adelante esos fondos, de cumplir los hitos que exige la legislación europea y ahora esperemos que se concreten y podamos contribuir a ello. Bueno, muchas gracias a todos por conectaros, muchas gracias por estar aquí con nosotros una tarde más y os esperamos en el siguiente webinar. Buenas tardes a todos.